Bueno, vamos a ir ya. Este parámetro de antropometría lo vamos a ir cerrando con esta presentación y luego pues una actividad que tal vez ya no queda para segundo corte relacionada con antropometría, pero digamos que ya vamos a ir cerrando pues lo que queda de este tema, ¿vale? Profe, Sí. profe, le iba a decir que por favor permítanos entregar esa actividad de que era para hoy, para el jueves. Yo pues la hice incompleta, también pensé que era para el jueves. Please. No sé por qué entendieron que era para el jueves. Y lo que podemos hacer es que si tienen dudas el jueves con respecto al taller, me dicen y con mucho gusto las oriento ahí. Pero pues la idea era que resolvieran, hoy trajeran las dudas que tienen, porque para la otra semana tenemos lo del artículo, para la próxima clase tenemos lo del artículo. Profe, yo hablo, Entonces, es que eso era para, o sea, no había que entregarle, no era como nota. A eso me refiero. No, ahí Bueno. dice que no. Ese no es para entregar por nota. Ayer especificaba. Sí. Qué pena, no vi. ya me doy cuenta. Bueno, vamos a... Listo, entonces, cerrando un poco ahí, hablando ya de antropometría y ya para ir cerrando este parámetro. Entonces ya tenemos claro. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no iniciamos por antropometría y luego terminamos con, es decir, ¿por qué no iniciamos por el proceso de recolección de datos, que sería esto, antropometría, y luego irnos a el parámetro, indicadores, puntos de corte y demás? ¿Sí? Pero creo que así nos confundiríamos un poco más en esta parte de la definición de parámetros, indicadores, puntos de corte y clasificación nutricional. Porque además nos ayuda a entender no solamente para antropometría, sino para los otros parámetros también, esta diferenciación de parámetros, indicadores, puntos de corte, patrón de referencia, ¿cierto? Entonces, luego terminamos con la recolección de datos y es básicamente la dinámica que vamos a seguir con los otros indicadores, sobre todo caracterización y evaluación de ingesta, que básicamente es, claro, vamos a hablar primero de la teoría de eso y luego nos vamos ya al proceso de recolección de datos, pero de la teoría como parámetro de la evaluación nutricional. Entonces, es lo que hemos visto básicamente durante este tiempo relacionado con antropometría. Pero luego está la parte de cómo recolectamos datos. Y aquí voy a hacer una aclaración. No vamos a ver cineantropometría o antropometría en su extensión, sino vamos a centrarnos en mediciones básicas, ¿sí? Luego allá en nutrición y deportes van a tener la oportunidad de ver y practicar todo lo relacionado con cineantropometría, pliegues, circunferencias, segmentos, perímetros y demás, ya en su extensión y además el uso de los mismos. Acá en evaluación nutricional, como hablamos del punto de vista de poblaciones, no nos centramos tanto en mediciones más complejas, sino en mediciones básicas. Entonces nos centramos en el peso, en la talla, en la circunferencia de cintura, ¿vale? Aclarar eso porque se generan unas expectativas, uy, ahí vamos a aprender a hacer los perímetros y luego de esos perímetros vamos a aprender a cómo tomarlos, analizarlos, somatotipos. No lo hacemos acá. Eso lo van a ver allá en nutrición y deportes muy probablemente. Sí, bueno, estoy seguro que lo van a ver allá. Entonces, para que tengan en cuenta eso, nos vamos a centrar en mediciones básicas. Ustedes si miran la resolución de indicaciones de medidas, pero no les habla de cómo tomar ningún pliegue, porque ya cuando hablamos de los pliegues ya son medidas más complejas, ya no son básicas. Y en antropometría básicamente lo dividimos así, en mediciones básicas y en mediciones complejas. Entonces, en ese sentido, pues aquí nos vamos a centrar en estas mediciones básicas y ahí es el foco de atención. Obviamente vamos a definir antropometría, vamos a ver la definición de cineantropometría y cómo la antropometría está dentro de la cineantropometría, que es, digamos, ya la amplitud de lo que anteriormente conocíamos como antropometría. Es una ciencia que ya ha ido avanzando, ha presentado grandes avances, su utilidad ha demostrado ser de gran importancia y debido a eso, pues obviamente todas las técnicas de recolección de datos antropométricos también ha ido de cierto modo avanzando, modificándose, evolucionando y entonces ya tenemos hoy, por ejemplo, instrumentos muy sofisticados para hacer antropometría,
ya estamos utilizando no solamente métodos doblemente indirectos, sino también métodos indirectos que permiten la recolección de datos de la composición corporal y posteriormente ser analizados y nos permite dar un mejor diagnóstico. Y entonces, en ese sentido, pues la antropometría también ha ido, obviamente, evolucionando, ¿no? Esta es una gráfica que probablemente cuando consultan de antropometría la han visto, la han reconocido, y es una gráfica que muestra cómo están divididos los niveles de composición corporal, ¿sí? Y es básicamente nuestra composición corporal, cómo está dividida. Ahora, los diferentes métodos de evaluación de la composición corporal, lo que van a hacer es, dependiendo de lo que se requiera, ir a analizar en un sentido u otro o en alguno de estos niveles de composición corporal. Pero básicamente la composición corporal de nosotros tiene estos 5 niveles y es el atómico, molecular, celular, tisular y corporal total. Entonces, si ustedes se fijan en el nivel atómico, que es el 1, miren que obviamente estaría dividido oxígeno, carbono, hidrógeno y otros. Desde el nivel molecular, agua, lípidos, proteínas y otros. Desde al nivel celular, masa celular, y luego está los fluidos extracelulares y sólidos extracelulares, ¿sí? Es decir, todo lo que está fuera de la célula y la masa celular. Luego, a nivel tisular, entonces ya a nivel de tejido, músculo, tejido adiposo, hueso, sangre y otros. Y ya si los agrupamos todos, tenemos como resultado el nivel corporal total, que sería el nivel de composición corporal total, que sería el 5, y es que ya entonces los ubica todos, ¿no? Entonces, en ese sentido es la forma como habitualmente se ha estado dividiendo casi siempre, o habitualmente hacemos antropometría a nivel de nivel tisular, obviamente, y dependiendo del método que se seleccione con fines del estudio, entonces utilizaremos un método bicompartimental o multicompartimental. El más habitual es el método bicompartimental. Por eso la gente dice masa grasa y masa libre de grasa, ¿sí? Para de contar. Entonces, en ese sentido, pues la antropometría permite evaluar a nivel de la composición corporal. ¿Para qué se utilizan estos resultados? Bueno, ya vamos a mirar, ¿no? Hay 3 pilares fundamentales en los que se utilizan estos resultados, pero básicamente lo que se quiere es tener la mayor información posible referente a la composición corporal de los sujetos para, partiendo de eso, establecer intervenciones. Entonces, ¿cuál es el tipo de actividad física que requieres? ¿Cuál es el tipo de alimentación y nutrición que requieres? Para, a partir de eso, alcanzar el objetivo propuesto de acuerdo a tu composición corporal, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe hacer? Entonces, lo que uno le está diciendo, por lo menos, la evaluación de la composición corporal es muy habitual en nutrición y deportes, muy habitual en nutrición y deportes. Pero lo primero que se debe hacer precisamente sería eso, y de acuerdo a eso establecer un objetivo, ¿sí? Pero un objetivo para ti, no con un patrón de referencia que no corresponde a tus características, que es lo que habitualmente se hace, ¿cierto? Ya le decía la otra vez, uno llega a un gimnasio, le toma las mediciones, los resultados se los comparan a uno con un patrón de referencia de los deportistas, de los jugadores del equipo de squash de la selección olímpica de Francia. Miércoles, esa gente son deportistas de alto rendimiento, ¿yo qué me voy a comparar con ellos? No, pero bueno, yo hago 3 horas de gimnasio. Ojo con eso. Hay que mirar a ver si eres deportista de alto rendimiento, no para compararte con esa población. Entonces dicen, ya te queremos llevar, tu porcentaje de grasa está muy alto. Y uno dice, ¿muy alto con respecto a qué? ¿O a quién? ¿Cuál es la referencia en la que me estás diciendo que está muy alto? Para ti, no. Venga, miremoslo y yo luego lo que voy a decir en mi objetivo es si quiero aumentarlo, bajarlo, mantenerlo. Ahora sí, quiero mantenerlo. Bueno, esta es la actividad física que deberías hacer y el nutricionista te debería decir, esto es lo que debería ayudarte. Bueno, al final la antropometría, entonces, y partiendo de esa información, entonces analizarla y poder ya decidir cuál es la intervención en esos sujetos.
Tiene mucho uso la antropometría y se está utilizando hace muchísimos años y sigue teniendo la misma validez. De hecho, todos estos equipos nuevos que están surgiendo para las mediciones antropométricas se validan con la antropometría, ¿sí? Con medición manual y tradicional, adecuados y equipos que correspondan obviamente a la técnica y a las capacidades de los mismos para poder tener datos de calidad. Y entonces aquí colocamos un ejemplo. Nos centramos en la gráfica que estaría a su izquierda. En esta que está acá donde está distribuido minerales, agua extracelular, agua intracelular, glucógeno, proteínas, grasa y masa exenta de grasa. Si miramos dos compartimentos, vamos a mirar masa exenta de grasa y masa grasa, ¿cierto? Pero si miramos ya a otros niveles, encontramos líquidos extracelular, glucógeno, proteínas, grasas. Estos producen energía. Por otro lado tenemos agua, que sería intra y extracelular, y todo en su conjunto, incluyendo minerales, ocuparía el peso corporal, que es como nosotros lo llamamos, corporal. Nosotros es bueno, le denominamos peso comúnmente, pero se llama masa o volumen corporal. Esa masa o volumen corporal, el peso, está representado en estos distintos componentes. Y a eso va la antropometría. ¿Por qué? Tomar el peso por sí solo no nos dice nada, ¿cierto? Pero cuando ya vamos más allá y podemos distribuir en distintos componentes, entendemos realmente qué es lo que está sucediendo. Y es, por ejemplo, de todo ese peso que tiene un sujeto, o de todo el peso que tiene un sujeto, ¿qué porcentaje corresponde a peso óseo, peso muscular, peso residual? ¿Me hago entender? Y esto es muy importante porque decir también solamente masa grasa y masa libre de grasa, podemos estar incurriendo en un error porque se puede interpretar como que la masa libre de grasa todo es masa muscular. Pero resulta que no. Esa masa libre de grasa tiene también otros tejidos que hay que cuantificarlos y de ahí poder decidir, por ejemplo, si la masa muscular del sujeto es adecuada o no. ¿Me hago entender? Entonces, por eso es importante tener claro cuál es el método que se va a utilizar en ese proceso de determinación de la composición corporal. Esto es muy importante porque partiendo de eso ya puede tener una mejor idea de cómo es ese estado nutricional de ese sujeto y partiendo de eso la intervención ideal, ¿no? Ya individualizante. Entonces, fíjense ya al otro lado, y donde dice peso corporal total 64.58 kilogramos. Digamos que es un sujeto que tiene ese peso, cualquiera que sea, sujeto X. Si lo dividimos en dos componentes, entonces, bueno, podemos estar teniendo como resultado peso magro 52.45 y peso graso 12.13. Si nos quedamos ahí, podríamos pensar que peso magro hace referencia a, por ejemplo, masa muscular. ¿Sí? Y esto es lo que habitualmente nos dicen. No, tienes que aumentar, tienes mucho porcentaje de grasa porque tienes mucha, la masa muscular, no sé qué, pero ¿cómo cuantificaste la masa muscular? Y ahora, ¿esa masa muscular corresponde a mi somatotipo o no? Entonces ahí vamos a otra pregunta que rara vez podemos contestar, ¿cierto? Sobre todo cuando nos hacen una medición de la composición corporal que muy dudosa. Entonces, si ya vamos a mirar y analizar más allá otros componentes, es decir, otros niveles de composición, entonces vamos a mirar qué peso magro estaría, peso muscular, peso óseo, peso residual. Y entonces aquí, bueno, peso muscular 25.55, peso óseo 10.49, peso residual. Y entonces ya vamos a encontrar referencias que nos van a decir, bueno, cómo debe ser el peso muscular, peso óseo, peso residual. Escogemos la referencia o vamos a comparar de acuerdo al somatotipo cómo te vas a encontrar. Van a hablar y van a hacer muchos análisis de estos en nutrición y deporte, por eso no profundizo en evaluación nutricional en salud pública en esta parte, pero obviamente hay que mencionarlo, ¿no? Luego, la antropometría fue empleada en 1654. Me gusta mostrarles esa fecha para que de una vez que tengamos en cuenta, tiene muchos años de uso y ya ha validado muchísimos estudios. Y por eso hoy en día seguimos utilizando la antropometría como fundamental en un proceso de evaluación, ¿sí?
Y se puede definir como el tratado de las proporciones y medidas del cuerpo humano. Tratado de las proporciones y medidas del cuerpo humano. Bueno, esta imagen estoy seguro que la vieron por allá en Morfo. ¿Sí? Sí. 100% seguro que la vieron allá en Morfo. Dirá, ¿el profesor sabe todo lo que dan en las otras materias? No, no lo sé, sino que conozco los contenidos programáticos del programa y sé que por lo menos ese tema lo vieron por allá en Morfo, ¿no? ¿Aló? ¿Qué hubo, Sandra? No, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ay, miércoles, ya soluciono, Sandra, ya te llamo entonces. Vale, listo. Muchachos, me dan un minutico que se me presentó algo por acá con el niño. Diana. Bueno, ya lo agrego al WhatsApp y déjenme ver si yo le puedo buscar el número del link, perdón, y se lo comparto. Listo, profe, ya voy a hacer. No, tranquilo. Sandra, ya la mamá va a buscarlo. Ella le iba a ropita. Listo, Sandra, bueno, gracias. Vale, gracias. Bueno, básicamente esta imagen pues, nos deriva en los diferentes planos y que en antropometría es muy importante porque sirve, es decir, nos da la ubicación espacial en donde luego nosotros ir a identificar los puntos anatómicos para tomar las diferentes mediciones, ¿no? Entonces, por eso pues esto muestra esta imagen que ustedes seguramente por morfofisiología obviamente la vieron y la reconocen. No sé si ustedes alcanzaron a entrar al laboratorio o no. Creo que no, ¿no? Por lo menos la mayoría de ustedes no. Como a 2 clases, profe. Yo no, Sí, profe. Yo sí, pero a 2 clases. Como a 2 clases, sí. Bueno, es lástima, es una de las cosas que, pues, que se pierden ahí con eso. Pero sí sé que este tema lo revisaron, obviamente, con el profe, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta la temática particular de la antropometría, estos son los 3 pilares en los que básicamente aporta información. Luego, ustedes pueden decidir y decir, no, profe, pero también hay otro. Seguramente va a estar incluido en alguno de estos 3. La composición corporal, la biotipología y la proporcionalidad, ¿sí? Y sirve mucho. Miren que la antropometría tiene muchas aplicaciones. Una a veces no se da cuenta, pero tiene muchísimas aplicaciones. ¿No les ha pasado que ustedes van y montan una buceta y sienten que las rodillas le quedan como muy pegadas a la buceta de adelante, a los puestos de adelante? ¿Se han fijado en eso o no? sí, profe, pues Bueno, uno que es alto, sí. Exacto, y mira lo que tú dices, uno que es alto. Entonces, quiere decir que esas medidas o ese espacio entre puestos y puestos, entre sillas y sillas, ¿cómo los calcularon? ¿Y ustedes no creen que hay un dato antropométrico incluido ahí? Claro que sí. ¿Cómo está calculado? ¿Cómo los arquitectos están calculando el alto del mesón, de la cocina, de la casa, de los apartamentos, bueno, de donde sea? El espacio de las huellas de las escaleras. ¿Cómo es que nosotros, tan diferentes que somos todos los seres humanos, sí, pero hay un grupo de tallas y uno encaja en una talla de esas de zapatos? ¿De dónde salió eso? Eso es antropometría, todo eso es antropometría y tiene mucho que ver. Entonces, bueno,
Los europeos son más altos, entonces allá el mesón es más alto, los latinoamericanos son más bajitos, entonces tienen talla más baja, entonces los mesones en Latinoamérica están ubicados más abajo en comparación con países en donde los sujetos son más altos. Eso es antropometría. Es antropometría. La talla. Entonces, usted va y dice, verifique su talla. Mide en centímetros la talla, ¿cuánto es? Ah, esa talla es tal. Ese estándar de talla es basado en unas medidas antropométricas, en unas medidas de proporciones corporales. Y en ese sentido, pues se utiliza la antropometría. Tiene mucha utilidad. La talla de la ropa, la talla de los zapatos, los espacios de los automóviles. En fin, digamos que tiene mucha aplicación y tiene que ver con esos estudios en antropometría que se han realizado a lo largo del tiempo. Entonces, realmente termina teniendo mucho uso, pero uno comienza a mirar, a mirar, a mirar y termina incluyéndolo dentro de cualquiera de estos tres pilares. La composición corporal, que es la cuantificación y relación de los tejidos principales del ser humano, que básicamente es donde nos aporta más en lo que a nosotros nos interesa. La biotipología, que es la clasificación de los sujetos por su forma o aspecto externo, también nos interesa mucho desde nutrición. Y la proporcionalidad, que es básicamente la comparación de partes del sujeto entre sí o con otros sujetos. Entonces, hoy en día se mira mucho, por ejemplo, en el deporte se mira mucho la biotipología. No sé si ustedes se hicieron unos memes muy famosos durante los Olímpicos, ¿sí? Y era el comparativo de los deportistas con determinado fenotipo, que en los memes no hablaban de eso, sino que lo que decían era que eran gordos, pero que tu cuerpo también estaba gordo, entonces, ¿de qué te preocupabas? ¿Sí? Si este era gordo, era deportista de alto rendimiento y tú podrías también. Ojo, porque había un mensaje totalmente equívoco en esas imágenes y mucha gente comenzó a replicarlo, pero bueno, esos sujetos tienen esa biotipología por también el deporte que practican y porque el deporte para el desarrollo de la técnica, por ejemplo, el lanzamiento del disco o el lanzamiento de jabalina o de bala se los exige. Porque de acuerdo a eso, entonces el centro de gravedad, no sé qué, debe estar ubicado, le va a dar la posición y va a desarrollar mejor la técnica y por tanto va a lanzar más lejos. Entonces, está claro, ¿sí? Como la diferencia entre los que corren 100 metros y los que corren ya a la maratón, 2000 metros y más. Entonces, ya hay una diferencia, pero no podemos ir y comparar con sujetos que están sedentarios, que son sedentarios no activos además, y decir, tranquilo, despreocúpate, que estás igual que este deportista, que es de alto rendimiento, que tiene horas de entrenamiento, pero que se parece a ti, entonces no te preocupes de estar bien. Quiérete así, ámate así. Ojo con eso, porque podemos estar dando mensajes equívocos, ¿no? Y que no tienen nada que ver con lo de promover la salud física y mental. Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, la gente que comparte esta vaina, ¿será que sabe lo que está diciendo al respecto? No sé. Por ahí lo vio, le gustó y lo publicó, pero ni idea qué es esa vaina. Entonces, la composición corporal, la biotipología y la proporcionalidad se nutren de la información que se puede recolectar desde la antropometría. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? No, profe. No, profe. Vale. Luego de la composición o fraccionamiento, entonces se divide o el procedimiento más simple y más habitualmente utilizado es dividir en dos componentes, masa grasa y masa libre de grasa, pero también hay otros modelos que incluso proponen 4 o 5 componentes, ¿no? Y es entrar y hacer mediciones antropométricas para poder obtener información a nivel de 5 componentes: tejido adiposo, muscular, óseo, residual, incluso modelos que proponen la medición de la composición a nivel de la piel. Entonces, pues ya va a depender de lo que requieras, de lo que necesites, del objetivo del estudio que estés haciendo y además también de los equipos con que se cuenta y en el nivel de profundidad en el que puedes ir a hacer ese fraccionamiento o esa composición corporal. Al nivel de la biotipología, entonces fíjense, y de esto era lo que les hablaba básicamente ahorita,
que hoy en día, bueno, eso es muy utilizado en deporte, ¿no? Muy, muy utilizado en deporte. Entonces, si ustedes comienzan a hacer un análisis de los deportistas, se encuentran cómo los futbolistas, además de tener tallas y todo lo demás, pero encontramos en una alta frecuencia o sea, biotipos similares. Incluso dentro de los equipos de fútbol, entonces vemos como, por ejemplo, en determinadas posiciones, habitualmente los jugadores tienen una biotipología específica. Por ejemplo, los arqueros habitualmente son mucho más altos y mucho más delgados, ¿cierto? Están como ectomórficos. Y miramos, por ejemplo, los centrales tienden más a ser endomórficos. Y los delanteros, por ejemplo, tienden a ser más mesomórficos. Puede que me equivoque y alguno me dirá, no, no es así, pero es lo que uno alcanza a percibir así sin hacer, obviamente, grandes mediciones. Eso no quiere decir que todos sean así. Obviamente existen otros casos, pero no necesariamente tiene que ser así. Pero comienza, digamos, comienza a ser muy frecuente. Entonces, tú eres un arquero que no tiene esa biotipología, probablemente vas a tener menor probabilidades, menos. Van a pensar que no, es que está muy pequeño, no alcanzaría, no sé qué, todo lo demás. No, pero es que es muy endomórfico, va a ser mucho más lento para tirarse a agarrar la pelota, entonces, bueno, no sirve. Este equipo o este fútbol es mucho más rápido, entonces necesitamos que sean más entre ectomórfico y mesomórfico que endomórfico, porque van a ser un poco más lentos. Entonces, en ese sentido, digamos que en el deporte se utiliza muchísimo y bueno, es lo que hay que mirar. Ahora, no quiere decir que uno necesariamente tenga netamente una de estas clasificaciones, ¿no? Habitualmente uno puede tener incluso las tres, pero una predominancia de una de estas tres. Entonces tú eres ectomórfico, endomórfico con una predominancia de endomórfico. Pero eso habría que evaluarlo. Eso tampoco es así que yo lo veo y yo creo que es así porque es que como lo veo gordito ya es endomórfico. No, eso habría que evaluarlo porque este sujeto que es ectomórfico, si tiene, por ejemplo, un desbalance en su consumo con respecto a sus requerimientos, va a subir de peso o aumentar de peso, pero yo al final no voy a saber si está endomórfico, si realmente es ectomórfico o qué es. Habría que evaluarlo, ¿vale? Entonces eso para tener claro ahí porque ya comenzamos a meternos acá, no, yo soy de este, no, yo soy en este, no, yo soy en este. Realmente eso habría que evaluarlo. Bueno, ¿qué sucede con el ectomorfo? Marca un predominio de las formas lineales sobre las transversales del somatotipo. El mesomorfo indica la primacía relativa de la masa musculoesquelética. Y el endomorfo se relaciona con la tendencia a la obesidad, ¿sí? Pero a eso obviamente habría que evaluarlo. Entonces uno dice, venga, estos manes están en los Olímpicos, son deportistas que se supone alto rendimiento, que ganan medallas de oro, pero uno los ve y a simple vista, y ojo, subjetivamente, parecen estar en sobrepeso, incluso algunos en obesidad, pero ganan medallas, son deportistas de alto rendimiento. Estos se entrenan o comen, ¿sí? Que son comentarios que uno lo escucha y uno dice, bueno, alguien que dio un comentario de eso no sabe lo que está diciendo y probablemente no tiene ni idea de qué es lo que sucede en el deporte. Pero cuando van a mirar, oiga, sí, se hacen entrenamiento, probablemente esos sujetos no tienen riesgo cardiovascular, probablemente esos sujetos tienen un nivel de resistencia muy, muy alto, probablemente esos sujetos tienen un umbral de fatiga mucho más alto en comparación con cualquier sujeto sedentario, fuerza, habilidad y otras características que los hace deportistas precisamente y los hace ganadores de medalla de oro. Entonces, comparar con aquel sujeto que es sedentario y que aparte es sedentario inactivo, estaría muy mal. Muy mal. A mi modo de ver es una falta de respeto para esos deportistas, porque lo primero que te van a decir, bueno, por lo menos yo sí hago mi entrenamiento y son tantas horas al día, tengo un plan de entrenamiento, vivo de esto, como de esto, tengo planificadas mis entrenamientos y mis competencias y mis objetivos es los próximos olímpicos y es la medalla de oro, la medalla de plata, la medalla de bronce. Ahora, vamos a llevarlo a la marcha, mira mi entrenamiento, hago fuerza, hago cardio, hago ejercicio de alta intensidad, de baja intensidad, de larga duración, de baja duración. Este es mi periodo máximo, en fin. Entonces, pues en ese sentido, no es como tan fácil ir a hacer esas comparaciones que, bueno, de otras cosas pueden ser a veces incómodas y estúpidas, ¿no? La comparación corporal es la cuantificación y relación de los tejidos principales del ser humano. Ya
a este nivel de la composición corporal, entonces es lo que básicamente pues, hacemos. Entonces, ya hablábamos del que el procedimiento es de la composición corporal, dividimos dividimos esos tejidos, es una diapositiva que se me repite ahí, y está la de proporcionalidad, que bueno, no sé si ustedes han visto esto de los tan cuestionados hoy reinados de belleza, y no sé si ustedes alcanzaban a escuchar el dato numérico de 90, 60, 90 y que hacía referencia a las proporciones estándar de belleza en un concurso de estos, que hoy en día pues es, obviamente así, está muy cuestionado, ¿no? Pero eso habla de la proporcionalidad, entonces decían 90, 60 y 90. Entonces 90 de busto, 60 de cintura y cadera 90. Y ese era el cuerpo que en teoría se consideraba perfecto o estándar. Y eso hablaba entonces también de la proporcionalidad. Pero adivinen que, por ejemplo, en deporte también se hace mucho lo que tiene que ver con proporcionalidad. Y de acuerdo a eso le enseñan al sujeto a cómo desarrollar determinada técnica. Imagínense ustedes la altura del sillín de la bicicleta de Nairo Quintana, que probablemente no es la misma de Christopher Froome, porque es un sujeto mucho más alto que él. Entonces hay que revisar la proporcionalidad para mirar no solamente el tamaño, la altura del sillín, sino el espacio entre el sillín y los manubrios, ¿cierto? Y el tamaño de las bielas, en fin, el caballo o el cuerpo de la bicicleta. Todo eso tiene mucho que ver obviamente, con la antropometría. Todo, los que montan bicicleta habitualmente saben que es así, ¿cierto? Y que eso les evita, por ejemplo, les da tener eso y hacer esas mediciones y cuadrar la bicicleta en pro de esas mediciones les evita, por ejemplo, hacer un menor esfuerzo, es decir, tener mejores resultados con un menor esfuerzo, menor fatiga, menor lesión. Entonces, estoy menos lesionado, hago menos esfuerzo, pero también tengo mejores resultados. Eso lo ayuda a hacerlo también la antropometría. Para eso también se utiliza en deporte. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá, muchachos? Por mi parte, no. No, profe. Vale. Bueno, den lectura solo a las letras en color negro. Entonces dice, una medición antropométrica es la recolección de valores de una o muchas variables. Recolección de valores de una o muchas variables. Realizadas con instrumental específico. En lugares determinados del cuerpo humano con el objetivo de ofrecer resultados en estos tres pilares: composición corporal, biotipología y proporcionalidad. Entonces, esos son mediciones antropométricas. Recolección de valores, que son datos numéricos, el peso, la talla, los perímetros, el pliegue son datos numéricos, ¿sí? Que se realizan con instrumental específico, entonces los plicómetros, segmentómetros y demás. El peso y el tallímetro son un claro ejemplo. La cinta métrica, entonces se realiza con instrumental específico en lugares determinados del cuerpo. Y esto es importante porque no todo punto o no todo lugar anatómico nos va a dar una medición que sea útil para el análisis de la composición corporal, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso habla de la evolución de la antropometría, porque ya hay estudios y toda una teoría que nos dice, bueno, sí, usted puede tomar ahí un pliegue, no sé, a nivel de pantorrilla. Ah, ese sí le va a servir. Listo, ya está. Usted toma un pliegue a nivel de la muñeca. Oiga, un pliegue en la muñeca. Bueno, vamos a revisar la teoría que dice, no, esa vaina no sirve para nada. No lo tome, porque esa vaina no sirve para nada. Usted se lo inventó y usted dijo que era un pliegue en la muñeca, que no sé qué. Ahora, haga un estudio y determine y valídelo a ver si efectivamente ese pliegue de la muñeca sí sirve para la identificación de
masa grasa, masa muscular, porcentaje de grasa, todo lo demás en cuanto a composición. Por eso dice lugares determinados del cuerpo. Lugares determinados del cuerpo. Entonces, a veces cualquiera piensa que puede identificar un punto anatómico y a ir y tomar una medición. ¿Sí? Entonces vemos mucha gente que dicen, sí, claro, ven, entra acá al gimnasio y yo te valoro, te tomo los pliegues, y uno no sabe si están tomando bien esos pliegues o qué, si el equipo está calibrado y sirve para tomar pliegues realmente, si ese punto anatómico donde está es un pliegue y si ese pliegue es bien tomado o no es tomado, ¿sí? Si tomó grasa subcutánea o no para tomar el pliegue, pero al final le dicen, no, no, sí, ahí tome la medición. Luego, ustedes más adelante van a comprender lo complicado y lo serio que es eso, y no es que, ve, yo lo tomo porque ya lo he tomado muchas veces, ya yo sé cómo es y ya está, y ese es el dato. Ojo con eso, ¿sí? No es tan sencillo como parece. Entonces, por eso, ofrecer resultados, bueno, lugares determinados del cuerpo humano con el objetivo de ofrecer resultados en la composición, biotipología y proporcionalidad. Esas son las mediciones antropométricas. Luego, les decía hace un rato, es que la antropometría ha ido evolucionando y en ese sentido la evolución de la antropometría ha permitido que hoy en día se incluya en una ciencia que se denomina cineantropometría, que es mucho más amplio porque implica no solamente la antropometría, sino otros métodos para tomar mediciones a nivel de la composición corporal, proporcionalidad y biotipología. Entonces, ¿la cineantropometría qué es? Es una especialidad científica emergente. Consiste en medir variables del cuerpo humano para el estudio de su composición, su forma y su proporcionalidad, para comprender mejor el ejercicio, el crecimiento, rendimiento, nutrición, medicina, educación física, etcétera. Entonces, miren que ya dicen para básicamente el campo de aplicación que lo requiera. Y obviamente para salud, calidad de vida y del deporte. Eso es la cineantropometría. Y miren esto. La cineantropometría, entonces, implica la recolección de información antropométrica a partir de diferentes métodos. Y entonces existen los métodos directos, miren, indirectos y doblemente indirectos. Dentro de los métodos directos está la disección de cadáveres, pero obviamente hacer estudios a este nivel es un poco complejo, ¿sí? Como que, bueno, como que no hay cadáveres disponibles ahí como para hacer este tipo de cosas, estos estudios, entonces la información que existe a partir de este método es bastante limitada, es complejo. Miren que ustedes para poder, por ejemplo, tener los cadáveres ahí ahí en el laboratorio de morfo, si ustedes le preguntan a los profes, les van a decir que es un proceso bastante complejo, que hay que obtener unos permisos, unos requisitos, unas condiciones. Entonces eso no es como que voy a salir por ahí para ver cuántos cadáveres me consigo para hacer un estudio. Es un poco más complejo que eso. Entonces los estudios que hay realmente son escasos en ese sentido. Luego están los métodos indirectos. Y dentro de esto están los físico-químicos, que está la plastimografía, absorción de gases, disolución isotópica, activación de neutrones, espectrometría fotónica, excreción de creatinina. Luego están los métodos de imagen, que están radiología, resonancia, ultrasonido, el TAC. Está la densiometría, dentro de los que están la pesa hidrostática, desplazamiento volumen de agua. Luego más abajo están los métodos doblemente indirectos. Conductividad eléctrica corporal, bioimpedancia, que es, digamos, es el que está dictando la parada, la bioimpedancia. Los de reactancia a la luz subinfrarroja. Y miren dónde está la antropometría.
que veía. Es un método doblemente indirecto, pero adivinen que todos estos métodos que están acá terminan validándose con la antropometría. Por eso la seguimos usando, por eso probablemente la vamos a usar durante mucho tiempo. Ahora, sí es cierto que cada vez los avances son mucho más rápidos y cada vez se hacen más accesibles además. Es que pensar en un ultrasonido hace 20 años no es lo mismo, es decir, el nivel de accesibilidad no es lo mismo que ahora, ¿sí? Una resonancia magnética no es lo mismo que ahora. Hace 20 años no es lo mismo que ahora, ¿cierto? Entonces, digamos, la accesibilidad también a estas tecnologías ha permitido que también la cineantropometría avance en ese sentido. Por ejemplo, la bioimpedancia se ha ganado un espacio durante mucho tiempo que viene fuerte y ya podemos conseguir balanzas en cualquier parte que hagan bioimpedancia. Algo que hace unos 10 años era impensable porque era muy costoso, ¿cierto? Pero hoy en día, bueno, ya te venden un equipo, digamos, a un costo accesible con el que puedes hacer bioimpedancia y la mayoría de los consultorios ya también los están instalando. Entonces, tomas ahí los electrodos, eso envía una corriente a lo largo del cuerpo, recolecta información y te da mucha información. Hay una balanza, no sé si ustedes las han visto, que uno se sube ahí y eso le dice a uno hasta el día que se va a morir. ¿Sí? Da mucha información. Solamente con tú montarte ahí, quedarte quietico, te dice tantos segundos, espera un momento, no sé qué, bájate y ya. Te da la talla, el peso, el índice de masa corporal, porcentaje de grasa, porcentaje de agua, no sé qué, o sea, es una maravilla, ¿cierto? Que por cierto, hace muchos años yo vivía en un lugar acá en Pamplona y la gente que vivía ahí, los dueños del apartamento, tenían una balanza que tenía esta tecnología. Hace muchos años. Yo me quedé muy sorprendido cuando la vi. Y costaba un montón de plata. Entonces entendí que por eso era que la estaban utilizando para negocio, ¿sí? El plan era este. Súbete la balanza. Casi siempre la gente salía en sobrepeso, en obesidad o con bajo porcentaje de agua y un alto porcentaje de grasa. Entonces, si no estabas en sobrepeso o obesidad, con esa balanza el resultado que daba era, bueno, estás bien de peso, pero dicen que te está diciendo acá, de acuerdo al análisis que nosotros hacemos, que tienes un alto porcentaje de grasa. Te tengo el producto. Entonces ese era el gancho era la balanza porque le daba un diagnóstico a la persona, pero lo que había detrás era el producto que estaban vendiendo, ¿sí? Bueno, era la marca de la balanza creo que era Tanita y los productos eran unos complementos X que le decían a las personas, unos polvos de eso que le decían a las personas, esto te sirve para... Tenían un producto para cualquier diagnóstico que saliera ahí. Es decir, si las posibilidades de diagnóstico eran 1000, tenían 1000 productos para venderte ahí. O por lo menos eso parecía, ¿no? Entonces esta gente, hasta que una vez me preguntaron que yo, bueno, que yo en qué programa trabajaba en la universidad. Le dije, no, yo soy nutricionista, trabajo en nutrición. Ay, sí, ni te decimos nosotros en qué trabajamos porque te mudas de acá. Le dije, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Hacen cosas ilegales o qué? Entonces, no, lo que sucede es que nosotros ven y te explicamos, mira, explicar no sé qué, me monté en la balanza y no sé por qué motivo salí con un sobrepeso. Y debe ser las baterías, que no sé qué, que tal, pero no, yo no creo que tu nutricionista debe estar en sobrepeso, no sé qué. Entonces, mira, pero de todas maneras, queremos que tú conozcas este producto, mira, esto vale tanto, no sé qué, unos productos súper costosos, que mejor dicho, eso te iban a dar la solución a todo cualquier cosa que tenías ahí. ¿Sí? Entonces, esa balanza utilizaba bioimpedancia. Y era que tú te montas ahí y manda una corriente eléctrica, va de arriba abajo, recolecta información, como somos 70% agua, ya va recolectando información. Y al final, pues obviamente daba ese tipo de resultados, daba un índice de masa corporal. Ellos calculaban, no sé qué, se sentaban a hacer un cálculo, un análisis, no sé qué, pura carreta. Y al final te daban un diagnóstico y te decían, bueno, para eso el producto ideal es este. Te vale 70,000 pesos, imagínense ustedes hace 10 años, no sé. Te vale 70,000 pesos. Este producto viene, si te lo tomas con este que cuesta 40,000, no sé qué. Y esto tú sacabas cuenta, va como 500,000, pero te lo dejamos en 320,000 pesos porque estamos en descuento.
Pues madre, eso cualquiera, mejor dicho, a mucha gente robaron con esa vaina. Sí, como la mayoría de esos productos que hay por ahí, dietas milagros y gurús que la gente sigue por ahí y replica. Entonces, utilizaba bioimpedancia, pero en ese momento, ¿cuál era el problema? No estaban validados, no eran tan confiables y válidos esos procesos de utilización de bioimpedancia. Hoy en día sí. Y hoy en día ya hay expertos en el tema de bioimpedancia y su utilización. Y bueno, ya se conoce mucho realmente con respecto al uso de la bioimpedancia, la validez que tiene, que en ese momento pues era muy cuestionada, pero que obviamente porque pues era un método que apenas estaba abriéndose paso, aunque hace mucho tiempo existe la bioimpedancia, digamos que se estaba popularizando y hoy en día pues obviamente ya es mucho más popular. Es decir, que esas balanzas de peso como las conocemos van a desaparecer en cualquier momento, o bueno, sí se seguirán utilizando, pero no serán tan populares como los métodos de bioimpedancia. Probablemente cuando volvamos a la presencialidad tengamos por ahí en el programa un par de equipos de esos. Dios quiera. Luego entonces la antropometría, fíjense dónde está, y obviamente pues índices, masas corporales, sumatoria de pliegues, ecuaciones, que es sobre lo que se sustenta la antropometría para luego dar sus resultados, ¿no? Pero desde ese punto de vista, pues la antropometría, digamos que genera interés porque, bueno, como tantos métodos hay, pero la antropometría sigue estando vigente y eso pues obviamente tiene mucho que ver con tantos estudios, la confiabilidad que tiene todavía. Hay manuales completos de antropometría, existen sociedades internacionales que estudian la antropometría. Entonces, pues obviamente eso ha hecho que se mantenga de cierto modo activa y vigente la antropometría, ¿no? Y pues que su uso al final nosotros podamos confiar en él. Wow. Hablando un poco más entonces del método directo. Bueno, está basado en la disección de cadáveres, como ya les decía, posee un problema que es inherente a este protocolo y es que los datos tienen validez relativa, muy limitados, hay pocos estudios de antropometría o sin antropometría que se haya hecho en cadáveres, no es fácil conseguir la población y y ahí es donde está el problema, y bueno, pero es lo que se considera como el método directo, puesto que se puede medir ahí directamente sobre ese segmento, sobre realizar la medida, ¿no? Entonces, digamos que por eso se dice que es un método directo. Luego, dentro de estos métodos físicos, que pues habitualmente son costosos, están en centros especializados, son costosos, requieren equipos que son digamos, bastante grandes, bastante complejos, entonces digamos que su uso tampoco es tan popular debido a eso, ¿no? Dentro de los métodos indirectos como los químicos, también que se basan en la capacidad de difusión de algunos fluidos a nivel corporal, pero que eso, digamos, un fluido puede difundir dependiendo también de las condiciones de los sujetos y demás, entonces no son tan confiables desde ese punto de vista. Los métodos de imágenes que hace muchos años se habla, por ejemplo, del TAC y todavía no es un método que esté popularizado, casi que ni para la medicina. Las complicaciones que tenemos para hacernos un examen de rutina en un TAC son evidentes.
Y bueno, no es como que no es tan fácil, ¿no? Luego está lo de la radiación, luego está lo de la excusa del equipo, luego lo del costo, en fin. Pero digamos que se está popularizando métodos similares al TAC y bueno, eso es bueno porque probablemente a futuro pues este método va a ser muy utilizado probablemente. La densiometría, esto creo que por principio de Arquímedes ustedes lo conocen. Por allá vi en la Universidad Javeriana una pileta, una alberca donde hacían esta parte de densiometría. Pero bueno, digamos que tampoco es un método que sea muy confiable o recomendado. La bioimpedancia dentro de los métodos doblemente indirectos, pues es los que más se están utilizando actualmente. Hoy en día en los consultorios del nutricionista se está viendo muchísimo este método, se está utilizando mucho, se está popularizando. Ya tiene grandes estudios de validación y demás, entonces creo que se lleva al futuro. Además por la facilidad, porque la bioimpedancia ha tenido eso, ¿no? Que no se ha quedado en equipos grandes, incómodos y costosos, sino que ha ido evolucionando para meterse en equipos más pequeños, más portátiles, más de uso cotidiano, y pues eso es lo bueno. Y luego está la antropometría, que hay que decir que aunque los métodos directos proporcionan la validez teórica de los procedimientos indirectos, entonces son los métodos indirectos no invasivos como la antropometría los que permiten al especialista de la nutrición y del ejercicio evaluar los componentes grasos y no grasos de las personas. Entonces, esto es decir que sigue siendo la antropometría de mucha importancia y para el uso, ¿no? Y obtener información en cuanto a la composición corporal de los sujetos. ¿Y para qué nos sirve a nosotros la antropometría? Entonces ustedes dirán, bueno, nos sirve para tal cosa, para tal cosa. Y veamos si desde evaluación nutricional como asignatura y desde el área de salud pública no podemos ubicar alguno de estos, que parecen pocos, ¿no? Porque uno dice, bueno, apenas pasa 4 cosas, pero mire, a ver, control evolutivo del estado de nutrición y su respuesta objetiva al tratamiento. Eso para nosotros ya es bastante, ¿no? Control evolutivo del estado de nutrición y su respuesta objetiva al tratamiento. Detección precoz de desviaciones de la normalidad, clasificación del estado nutritivo por exceso o por defecto y distinción entre trastornos nutritivos agudos y crónicos. Suficiente para nosotros desde salud pública en evaluación nutricional, ¿cierto? Al final, esto es lo que esperamos nosotros obtener de la antropometría. ¿Alguna pregunta o duda hasta acá? No, señor. No, no señor. Vale. Bueno, al momento de irnos a utilizar la antropometría para esa recolección de datos, ustedes todos ahí colocaron en sus plan de acción recolección de datos antropométricos, evaluación antropométrica, tamizaje nutricional. Entonces, en adelante vamos a mirar qué hay que tener en cuenta para hacer eso. Lo primero es que, bueno, ya hicimos una selección de las mediciones que vamos a tomar, ¿cierto? Básicamente nosotros cuando diseñamos la matriz de parámetros, cuando decidimos cuáles son los indicadores que vamos a utilizar, nosotros implícitamente decidimos, seleccionamos cuáles son las mediciones que vamos a hacer. Entonces, bueno, si estamos trabajando con población adulto, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, las mediciones son peso, talla y la circunferencia de cintura. Selección. La selección es muy importante. ¿Pero de qué depende? Básicamente depende de los objetivos, del propósito del estudio. Y es muy, muy importante hacer una adecuada selección de esas mediciones que se van a tomar. Por una sencilla razón.
si no me tomo en serio este proceso, voy a tener como resultado que voy a estar tomando mediciones que no corresponden a mis objetivos. Y eso es, primero, someter a los sujetos a un estrés innecesario, ¿sí? Es unas mediciones innecesarias. Y tercero, gastar tiempo y recursos en mediciones que no voy a utilizar para el logro de mis objetivos. Entonces, desde ese punto de vista, la selección de las mediciones es muy, muy importante. Entonces, depende del propósito del estudio, de las cuestiones específicas que estén bajo consideración. Por lo tanto, es necesario que antes de la aplicación de la antropometría se haga un análisis absolutamente lógico, comenzando con un concepto claro del conocimiento buscado y que lleve una selección de las mediciones necesarias para obtener una respuesta aceptable. Luego, seleccionamos las medidas. Hay que establecer protocolos. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Hay que establecer protocolos. Porque no sabemos qué medición vamos a tomar primero, qué vamos a tomar después, cómo la vamos a tomar, cuándo, en qué momento, dónde, nada de eso. Eso se establece en un protocolo. Entonces, cuando ustedes dicen, vamos a hacer tamizaje nutricional, y dicen allá, hay que organizar el espacio. ¿Sí? Se va a tomar primero el peso, se registra, luego la talla, se registra. Se va a tomar una medición, se baja el sujeto del equipo, vuelve y se sube, se realiza otra medición, vuelve, se baja, vuelve, se sube, se registra otra medición. Se registran las 3 mediciones, se suman, se dividen en 3 y esa es la medición que va a quedar. Hay que establecer esos protocolos, pero además, ¿cuál es la técnica de medición, por ejemplo, para la talla o para el peso que se va a tomar? Todo eso hay que definirlo. Yo no puedo esperar a llegar a estar con la población para comenzar allá a definir cómo voy a tomar el peso, no tengo ni idea, cómo va a tomar la talla, no sé. ¿Qué va a ser primero? ¿Qué va a ser después? No tengo idea. Por ejemplo, un error muy común. En el formato de registro de datos antropométricos, la primera columna es el peso, la segunda la talla. Pero cuando van allá ya a tomar las mediciones, lo primero que toman es la talla y después el peso. Entonces registran en las columnas que no es muchos datos. Luego tenemos ahí errores que si podemos ir, lo que les decía ahorita, ir y verificar y corregir, pero ¿y qué tal que no tengamos, digamos, el espacio para poder hacerlo? Entonces, establecer un protocolo es lo mejor, dejar todo eso claro y capacitar a todo el equipo en ese protocolo es muy importante. Entonces, cuando ese equipo de personas que van a ir a recolectar la información antropométrica, hay que capacitarla en el protocolo. Desde cuáles son los equipos que se van a utilizar, cuántos equipos, la marca de los equipos, la capacidad de los equipos, la sensibilidad de los equipos, la ubicación de los equipos. Una cosa tan sencilla como que ubiquen una superficie plana el equipo. Una cosa tan sencilla como esa, que si no la prevén, entonces llegan a un lugar en donde no hay una superficie plana adecuada para ubicar el equipo, pero como no lo tuvimos en cuenta, ahora no podemos hacer la medición. Oiga, pensábamos que con 2 balanzas nos alcanzaba para medir a toda la población en un día. Resulta que no nos dieron los tiempos. Llevamos una balanza, al final nada. Oiga, se le olvidó el equipo a fulano de tal, no lo trajo. No pudimos hacer mediciones. Luego, algunos cuidados generales para la toma de medidas antropométricas. Ojo, este es general, ¿no? Pero miren a ver si no aplican. La habitación destinada para el estudio antropométrico debe ser amplia y con regulación de temperatura para hacerla confortable al individuo. Amplia con regulación de temperatura para hacerla confortable al individuo. El examinado estará con la menor ropa posible. Ojo, aquí dice menor ropa posible. No dice desnudo. Casi ningún protocolo dice que tiene que ser desnudo. No hay que desnudar al sujeto. No hay que desnudar a la persona para hacer mediciones antropométricas. Ese es un invento que no se debe hacer. Ojo con ser muy cuidadosos al momento de hacer mediciones antropométricas. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy respetuoso y siempre
siempre con proxemia, siempre con proxemia. Siempre hay que respetar el espacio de la otra persona. Ese espacio íntimo, individual, hay que respetarlo. No hay que tocar donde no se debe. No hay que decir al sujeto que tiene que desnudarse. Jamás tomen una medición solo con un sujeto encerrado en una habitación. Jamás. No vaya a seguir diciendo a ese sujeto ahí que ustedes los están tocando, que ustedes están sometiéndolos a acoso, que ustedes están haciendo cosas que no deben. Y no tengan nadie para corroborar eso. Ojo con eso. En el caso de los niños, jamás, jamás, por muy de buen corazón y muy bien pensado que sean ustedes, jamás tomen una medición solo con un niño. Siempre que esté un adulto responsable. Y un adulto responsable es la persona que en ese momento está a cargo del niño. Si es en la escuela, la profe. Los profesores habitualmente dicen, ya vengo, los dejo con los niños que me voy a tomar un cafecito. Usted le dice, no, profe, tranquila, quédese acá, yo voy y le busco el tinto porque es que necesitamos que usted esté acá presente. Si hay un individuo que no quiere, por ejemplo, por cualquier motivo, quitarse los zapatos, descártenlo del estudio. Tiene pecueca, tiene huecos en las medias, le da pena, lo que sea, no quiere, no lo obliguen, descártenlo. Mire, señor, con todo respeto, necesitamos que por favor se quite los zapatos para hacer una adecuada medición del peso y de la talla. No, háganlo así porque es que yo los zapatos no me los quito, no. Entonces usted le dicen, bueno, tranquilo, no hay problema, no se preocupe, no podemos hacer la medición así, agradecemos su colaboración, pero pues no tenemos que desistir de este proceso con usted. Muchas gracias. No, pero no, que no se molesten. No, tranquilo, no estamos molestos, pero si no quieren, no lo pueden obligar. El niño, la niña que no quiere acceder a quitarse los zapatos, no los obliguen. Los niños que no se dejan agarrar para ubicarse en la balanza, no los obliguen. Algo sucede con esos niños que a ustedes probablemente en ese momento no les importa y por favor no los obliguen. No sometan a ese estrés a los niños. A veces es que no quieren porque, bueno, a mí me pasa en el hogar infantil que me toca tomarlos y pesarlos sin bata porque cuando me ven que voy a hacer eso con bata piensan que soy allá cuando les van a poner las vacunas y eso es un llanto, me quito la bata y se les olvida eso, como que caen en cuenta, ay, sí, sí. Y entonces ya con las profes solo nos reímos porque dicen, claro, asocian eso, la bata, con allá cuando les van a poner las vacunas y todo lo demás. Luego ya en las otras mediciones no tenemos ese problema y es mucho más sencillo para nosotros porque ya digamos nos conocen. Pero nos ha tocado desistir de niños que no quieren por nada del mundo acceder a la medición y simplemente los descartamos. No podemos obligarlos. Entonces es un cuidado que hay que tener. En el caso de los adultos, hay que tener mucho cuidado. Si no quiere, tampoco, no desistan de eso. En el adulto es mejor porque se le puede explicar. Al niño simplemente se le dice, no, listo, tranquilo, vete, no hay problema. Pero al adulto se le puede explicar y se le dice, no, si usted no quiere, no hay problema. Esto es voluntario, como ya se le dijo en el consentimiento informado. Pero si usted no quiere, no hay ningún problema. ¿Vale? Ojo con estas advertencias porque les va a evitar muchísimos inconvenientes. Los instrumentos deben estar en buen estado de uso y serán calibrados en sus periodos oportunos. La calidad del equipo tiene como resultado dato de calidad también. Si el equipo es de baja calidad, el resultado que vamos a obtener no va a ser confiable. Si el equipo es de alta calidad y está calibrado, es un equipo adecuado para la medición que vamos a tomar, son datos que al final van a ser de calidad. A veces hay equipos que dicen que hacen todo. Entonces, este equipo tiene tallímetro, pero también tiene balanza, pero al mismo tiempo también tiene bioimpedancia, pero al mismo tiempo tiene... Habitualmente esos equipos que quieren hacer de todo no son buenos para ninguno. ¿Sí? Entonces, a veces las recomendaciones pasan por, venga, selecciona equipos que están diseñados para una medición específica. Si es para el peso, utilice una balanza. Pero bueno, ya va a depender también del equipo y de otras cuestiones, ¿no? El lado derecho del cuerpo es normalmente elegido para efectuar las mediciones unilaterales del cuerpo, independientemente del preferido por el sujeto. Habitualmente es el lado más predominante en los sujetos, entonces todas las recomendaciones pasan porque es mejor tomar las mediciones ahí, en ese lado, en el lado derecho. Y además permite tener una mejor ubicación con respecto al antropometrista. Esa es básicamente la razón.
Es decir, el antropometrista cuando se ubica del lado derecho del sujeto tiene una mejor visión de los puntos anatómicos y además una mejor utilización de los equipos. Entonces esa es la razón por si se lo preguntan. Es recomendable que el evaluador sea asistido. Yo siempre le digo, nunca estén solos, siempre estén con otra persona que les ayude a hacer registro y que además va a ser un testigo de cualquier situación que pueda pasar ahí incómoda. Entonces, nunca estén solos. Lo otro es, si vamos a calidad del dato, mientras usted toma el dato, usted no tiene que pararse de ahí a registrar el dato. Entonces se le puede olvidar, ¿cierto? Uy, ¿cuál fue el dato que tomé? A cambio usted toma el dato y dice, peso, 50 kilogramos. Y el antropometrista repite, el anotador repite, 50 kilogramos. Y el antropometrista le dice, sí, 50 kilogramos. 3 veces se repitió el dato. No hay forma de que ese dato sea registrado mal. ¿Me hago entender? Entonces es importante tener eso. Si es posible, deberían hacer 2 tomas alternadas de cada variable corporal. Esto sí ya va a depender del protocolo que ustedes elijan. Ahí se recomienda hacer 3 tomas. Entonces dice, toma 1, vuelva, baja el sujeto, vuelve y súbele, toma 2, baja el sujeto, vuelve a súbele, tome 3, toma 3. Y si hay diferencias, es suma y divida en 3. O también dicen esto, en caso de que la segunda medida sea mayor a la primera de un 5% en pliegues o de un 1% en otras, debería efectuarse una tercera valoración y obtener la mediana. Habitualmente se toman 3 mediciones en lo que tiene que ver con pliegues, ¿sí? Se toman 3 mediciones, por lo que implica conocer muy bien la técnica. Realmente no todo el mundo toma pliegues, hay que hacer mucha práctica para poder tomar los pliegues de manera adecuada. Hay gente que piensa que los toma y realmente no toman pliegues, pero bueno, hay gente que no necesita mucho, ubica el punto sin necesidad de marcarlo ni nada y toma el pliegue y sale. Perfecto, porque ya tienen mucha práctica, mucha técnica, lo han estudiado muy bien, entonces se les facilita mucho. Se debe tener un consentimiento de la persona evaluada y esta tiene que estar previamente informada de cómo es una medición antropométrica. Siempre tengan en cuenta esto. La persona que va a ser evaluada debe tener un consentimiento. Por eso es importante lo del consentimiento informado. Pero además, independientemente si ya nos firmó el consentimiento, cada medición que va a hacer hay que informarle a la persona. Voy a tomar el pliegue subescapular. Por favor, vas a levantar el brazo, no lo levantes. Esto es lo que voy a hacer. Voy a marcar, ya está, voy a entrar, vas a sentir un pellizco por el plicómetro. Hay que informar siempre a la persona de lo que se va a hacer y que la persona tenga la capacidad de poder decir, no quiero esa medida o tranquilo, dale a la medición. Siempre tengan en cuenta eso. Eso es muy, muy importante. Y siempre con proxemia y siempre con mucho respeto. Mi recomendación es, utilicen tapabocas. Bueno, lo de guantes no lo recomiendan mucho porque no permite un buen agarre. Por ejemplo, en el caso de los pliegues es un poco complejo. Pero sí utilicen tapabocas para evitar por ahí malos olores, tanto de los sujetos, objeto de medición, como de ustedes hacia los sujetos. Suele pasar en ambos casos. En el caso de los niños, por ejemplo, es común encontrarnos con niños que tienen secreciones nasales. Esa es la vida real. Algunos niños que tienen mal olor en los pies, entonces cuando le quitan los zapatos eso es terrible. Esa es la vida real, muchachos. Esa es la vida real. Y si a ustedes eso les parece muy desagradable, mucho asco, tienen que pensar si se van a dedicar a otra cosa porque esa es la vida real. Eso es como cuando al médico le da miedo la sangre o a nosotros que también hacemos parte de la salud. Entonces hay que pensarlo porque esa es la vida real, ¿sí? En los videos, en los libros, eso se ve muy bonito, pero la vida real es otra cosa, ¿sí? Entonces, el señor que tiene las medias rotas y no falta el comentario, y tiene las medias rotas, por favor, con mucho respeto, ¿sí? Los malos olores es muy común. Haga la medición y ya está. Pero no se ponga a hacer comentarios ni gestos que puedan herir susceptibilidades
y que, bueno, al final no va a estar bien, ¿no? Entonces, si van a trabajar con poblaciones, esas son las condiciones en las que probablemente ustedes van a encontrar las personas. Y les quiero decir una cosa, esto pasa no solamente si van a trabajar en salud pública, ¿no? En el consultorio es muy habitual encontrar este tipo de situaciones. Entonces, ojo con eso. Las personas que no se dejan orientar, el sujeto que hay que repetirle las instrucciones y que usted le dice derecha y siempre levanta a la izquierda, no, la derecha, levanta a la izquierda. Entonces, bueno, comprenda que no está entendiendo la instrucción, busque otra forma de darle la instrucción al sujeto. Colóquese de pie de frente, levante la cabeza. Entonces, claro, la levanta toda. No, así no, no, ojo, porque ¿estás dando la instrucción de manera adecuada o es el sujeto que no está comprendiendo bien la instrucción? Habitualmente ocurre lo primero. Nosotros no damos la instrucción de manera adecuada y pensamos que los sujetos la pueden captar muy fácil, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas suelen ocurrir en antropometría. Fíjense que no es tan sencillo como parece. Por ejemplo, una cosa que pasa mucho es las personas ven la balanza y se quieren subir de una vez, ¿cierto? De una vez. Las mamás van con los niños al consultorio y uno le dice, venga, vamos a pesar al niño y lo quieren subir de una vez. Entonces uno le dice, no, espere, tengo que activar la balanza, tiene que estar en ceros y yo le aviso cuando se suba. Una cosa tan sencilla como esa y entonces, espere, yo le aviso. No lo suben de una vez, no marca, no marca, no marca, bájese, espere, yo le aviso. Entonces, si yo le digo de entrada, le va a quitar los zapatos y en el momento en que yo le avise, lo vamos a subir a la balanza. Mientras yo no le avise, no. Espere un momento, pon activo, coloco en ceros, súbalo de frente a usted, suelte al niño, hay que decirle a los papás, suelte al niño, las mamás, ay no, suéltelo, no le va a pasar nada, tranquila que no le va a pasar nada, suéltelo. Pero hay que dar de una mejor manera las instrucciones, hay que ser muy claros y todo lo demás. Eso es muy importante en un proceso de recolección antropométrica, porque nos hacemos un imaginario de que, ay, eso es facilito. Voy, lo monto en la balanza, lo peso y chao, 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 lo saco así. Pero la vida real con lo que nos encontramos es otra cosa. La niña que lleva trenzas y lleva diadema y no se la quiere quitar porque esas trenzas se las hicieron, le dijeron que era una princesa en la casa con las trenzas, esas que llevan lacitos ahí entrelazados y cómo se la va a quitar para que un man que no conoce, un sujeto que no conoce, le tome la medida ahí de la talla. Entonces, ¿qué hace uno? Les avisa, va a haber peso y toma y talla, por favor esta semana no le hagan trenzas, no la lleven con diademas a los niños porque necesitamos que ese lugar, el vértex, esté despejado. Y ya con eso me evito eso para la próxima semana que vaya a tomar la medición. Ese tipo de cosas suele suceder. Ya les dije, no hay necesidad de desnudar a los sujetos, mínimo de ropa. Eso sí, tengan en cuenta, sin zapatos, tengan en cuenta, sin bolsos, sin celulares, sin llaves en los bolsillos, ni nada de eso. Los niños casi siempre tienen un juguetico en el bolsillo. Ustedes le piden que por favor se lo saque. Habitualmente le digo, venga, hagan una caja, decoren una caja de esta de zapatos, decórenla bien bonita y pídanle a las personas que las cosas que se van a sacar de sus bolsillos las coloquen ahí. ¿Sí? Tapen la caja y siempre la dejen a la vista de los sujetos. No nos salgan como ha pasado. Oiga, me sacaron un billete de la billetera, las llaves, el celular, yo se lo entregué. No, usted no me lo entregó, sí, yo se lo entregué. Entonces, ¿qué les he dicho? Cojan una caja de esas de zapatos o ármenla, decórenla bien bonito, pídanle a los sujetos que echen ahí sus cosas personales y tapen la caja y déjensela al alcance de la vista de ellos. Luego no les van a salir con ese cuento de que yo le di, que yo no sé qué, porque a veces no, denme el celular y la billetera y ustedes los cogen en las manos. Y hay sujetos que una vez dicen, aquí se me va a perder un billete de 100.000 y preciso se le pierde. Luego es un problema, ¿no? Entonces, uno le hace esas advertencias a ustedes para que no pasen por ese tipo de cosas, pero bueno, ya es. ¿Alguna pregunta o duda que tengan hasta acá? No, señor. No, profe.
Vale, listo, muchachos. El antropometrista no debe realizar ninguna medición que comprometa el bienestar físico o psíquico del sujeto. Ojo con eso. Asimismo, se deben realizar las tomas con una actitud profesional y respetando el espacio personal de otro. Proxemia, proxemia. Es preferible no realizar una medición luego de un entrenamiento o una competencia, de un sauna, de la natación o de una ducha, pues puede afectarse. Es muy común encontrar. De hecho, los protocolos serios recomiendan tomar las mediciones por la mañana en ayunas. ¿Sí? La mayoría de los protocolos serios proponen eso. Es decir, las mediciones se deberían hacer en la mañana en ayuna y no después de hacer actividad física o en la tarde. Si dice que el movimiento de la Tierra, la gravedad en la tarde afecta las mediciones, no sé qué, después de un ejercicio, el músculo normalmente presenta cierto grado de hipertrofia, entonces la medición no va a corresponder sino a ese estrés del ejercicio, bueno, en fin. Entonces es mejor, pues, obviamente, dependiendo del protocolo que se utilice, tener en cuenta esa parte. Listo, en adelante vamos a ver instrumentos y vamos a ver algunas técnicas, pero esto ya lo dejamos para la próxima clase. Y bueno, si tienen alguna duda, los escucho, si no, podemos vernos en una próxima ocasión, muchachos. Por mi parte no hay más dudas. Bueno, profe, yo hasta el momento no tengo dudas. Profe, yo tengo una pregunta. Pues es que Sí, claro. por el grupo de chat también la hicieron y era que si la biotipología se puede cambiar, o sea, si una persona es endomorfo, ¿se puede cambiar esa biotipología? Bueno, es una pregunta muy, muy común, una pregunta muy habitual. Realmente las modificaciones van a fortalecer una biotipología u otra, pero como les decía, no es que uno esté 100% en una biotipología. Habitualmente uno está incluido en dos o en las tres, pero una es predominante. Ahora, que si se puede modificar como tal, esa es una gran duda porque hablar de modificaciones es que definitivamente te sales de acá y te metes en esta. Lo que habitualmente se hace es hacer que una predomine más que la otra, dependiendo, por ejemplo, con la actividad física, pero evidentemente si esa actividad física no continúa, disminuye por cualquier motivo, vas a volver a tu biotipología predominante. Sí, Ah, entonces ok. la respuesta es algo así como sí, pero no. Bueno, profe, gracias. Vale. Pero bueno, precisamente de eso se trata, ¿no? O sea, si no se pudiera cambiar también fuera algo loco, porque bueno, así soy yo y así me quedo y yo no puedo aumentar mi masa muscular, yo no puedo disminuir mi masa corporal total, o yo no puedo aumentar mi masa corporal total, o yo no puedo aumentar o disminuir mi tejido graso. Entonces, también precisamente de eso se trata. Solo que, bueno, hay que mirar la actividad física y cuál es el objetivo que te vas a plantear a partir de los resultados de esa evaluación y hacia dónde quiere ir, por ejemplo, en términos de no solamente de la biotipología, porque es que no solamente es hablar en términos de la biotipología, porque al final la biotipología está representada por la composición corporal. Y en ese sentido es que hay que hablar, porque es que una cosa es decir, bueno, yo quiero cambiar la biotipología, pero es que para cambiar la biotipología debes cambiar tu composición corporal. Y a eso es lo que hay que apuntarle. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Quieres aumentar la masa muscular? Sí. Y tal vez cuando hayas modificado la masa muscular y te haga un estudio de biotipología, entonces vas a encontrar que ya no está tan predominante aquella biotipología en el que la masa muscular no predominaba. ¿Me hago entender? Entonces, más que decir voy a predominar, voy a modificar mi biotipología, es mirar, quiero hacer, tengo que hacer, voy a hacer modificaciones a nivel de mi composición corporal. Ahí sí, a eso sí es donde hay que centrarse. Luego, como resultado, probablemente tu biotipología se va a mover a un lado u otro, o más a un lado que al otro, que es lo más seguro, pero también tu composición corporal al final terminó cambiando. ¿Me hago entender?
Profe, por ejemplo, en adultos, por ejemplo, que es más común en las mujeres, la cirugía plástica, esto también influye y pues cómo podríamos, ¿cómo le digo yo? Ignorar el hecho de, o no sé, o sea, ¿cómo afectaría de por sí a la toma de medidas una cirugía plástica? O algo así. Bueno, si vas a tomar... Ahí sí es mucho. Sí, porque si vas a tomar ay, no sé, pues, un perímetro de cadera, probablemente, obviamente, afecte la medición, ¿no? La antropometría. Pues creo que hay que tenerlo en cuenta, obviamente, al momento de hacer la medición y demás, pero que si lo afecta, si la pregunta es que si lo afecta, sí. Claramente, ¿no? De hecho, de eso se trata la mayoría de las cirugías estéticas, de hacer modificaciones a nivel de esas medidas corporales, sea aumentarlas o sea disminuirlas, pero creo que eso se tratan las Ahí cirugías. sí es como dice la compañera de que habría como un cambio, pues digamos que más brusco de la... Pues no sé si es brusco es que, bueno, esa es otra cosa porque, a ver, si estás haciendo mediciones de la composición corporal teniendo en cuenta esa cirugía estética, probablemente, obviamente, no corresponda a la realidad. Es decir, que tengas la cirugía estética no te va a decir que que eso sí corresponde a más masa muscular. Sí me hago entender, o sea, sigue siendo una cirugía estética. Y es un dato ahí bueno, hay que tener en cuenta en el momento de evaluar, obviamente. Listo. O sea, habría que individualizar en ese caso y entonces, sí, porque también ocurre que me hago la cirugía estética, pero aún así voy y hago la actividad física, claramente, ¿cierto? Que es lo que sucede en la mayoría de los casos. Entonces voy y hago la actividad física, pero también necesito revisar, bueno, cómo estoy en mi actividad física, aún independientemente si tengo cirugía o no. Entonces habría que evaluar, tener en cuenta, a veces se tiene el dato del peso de la cirugía o de lo que implicó esa cirugía y se puede descartar o no, en fin, pero habría que individualizar en ese caso. Listo, profe. Lo interesante es ver cómo personas que luego de la cirugía estética sí están muy juiciositos en el gimnasio. ¿Cierto? Como kilos mortales, que cuando el médico le dice necesito que bajes tantos kilogramos para la cirugía, sí los bajan. Bueno, en algunos casos, en la mayoría no, ¿no? Hay todo un ambiente ahí alrededor que complica todo. Pero bueno, en la vida real, las personas que van a ser sometidas a cirugías bariátricas, por ejemplo, pasa algo muy particular. Entonces el médico le dice, bueno, para hacerte la cirugía bariátrica necesitamos que bajes 20 kilogramos. Necesitamos que lo hagas en este mes. No, pero ¿cómo lo voy a hacer? No, tienes que moverte y mira la dieta, no sé qué, y lo bajan. Están motivados por la cirugía y lo bajan. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó antes de? ¿Por qué para la cirugía sí lo bajó, pero para proteger la salud no y tuvo que llegar la cirugía? ¿Qué hay ahí? Entonces comenzamos a ver todos los determinantes del sobrepeso y la obesidad, esos factores emocionales, esos factores del ambiente, el entorno, la comida, bueno, muchas cosas que suceden, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, no sé si tengan alguna duda. No, no, señor. No, profe. Vale, muchachos, si no hay más dudas, entonces nos vemos la próxima clase, ¿vale?
Para la próxima clase, lo que se solicitó con los artículos, por favor. Bueno, señor. Ok, profe. Gracias. Bueno, profe. A hasta luego. ustedes, feliz Hasta tarde. luego, profe, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes.